padecer estas necesidades y nosotros podemos ser de bendición para ellos. Así que, gracias, bendito Dios. Vamos a levantar nuestra Biblia en nuestra mano y vamos a declarar todos juntos. Vamos a decir: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Amén. Y estamos hablando acerca de, vamos a decir, la vida del apóstol Pablo en una arista, una parte, ¿verdad?, de lo que es la vida del apóstol Pablo, muy importante para nosotros, porque es ese trabajo misionero o misional que a Pablo se le fue encargado. Pablo como un evangelista, Pablo como alguien que llevó las buenas nuevas. Y cuando decimos que es un evangelista, no estamos quitando o demeritando que él es un apóstol. Estamos diciendo lo que el mismo Pablo dijo: yo lo que quiero es llevar el mensaje del evangelio, dar a conocer a Cristo Jesús en los lugares donde no ha sido predicado, donde no había sido dada esa palabra. Si Pablo, dicen muchos, ¿verdad?, viviera, el apóstol Pablo, ¿verdad?, viviera en estos tiempos, si tuviera internet, si tuviera medios de comunicación a su alcance o las maneras en que hoy nos movilizamos, seguramente hubiera cubierto, saber cuántas partes del planeta, ¿verdad?, y dónde sería conocido. Pablo tenía un compromiso de vida, de corazón. Pastor David, la semana pasada, el domingo pasado, nos decía esta frase: él se lo creía, él como que se creyó verdaderamente que había sido alcanzado por el Señor, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, para que ahora él pudiera alcanzar a otros, pudiera él extenderse en ese mensaje hacia otros. Y qué tremendo, porque Pablo nos da ese ejemplo a nosotros y nos dice que él mismo lo propone de esta forma: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo Jesús, ¿sí? Y en ese sentido lo que debemos imitar es que Pablo tenía este compromiso con Dios de vida. Estaba vendido completamente a su Señor Jesucristo. No había espacios en él y en su corazón, ¿verdad?, para pensar en que él podía corresponder a la voluntad de alguien más o de algo más, ni siquiera por un minuto, ni siquiera por un segundo de su vida. Así que estamos viendo entonces al apóstol Pablo como ese ejemplo. Yo quiero hoy llevarlos a la primera carta de Timoteo, capítulo número 1, verso 12 al 17, y que leamos esos versículos de la palabra de Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo número 1, verso 12 al 17. ¿Me dice si ya lo tiene? ¿Listo? Muy bien, vamos a leer. Dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea en el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo le está diciendo o escribiendo esta carta, que obviamente le está dirigiendo a Timoteo, pero es para la iglesia, para que comprendamos lo que él, o quién es Pablo y cómo él ha vivido esta
este amor, esta gracia de nuestro Señor Jesucristo. Primero Él dice, doy gracias a Cristo Jesús, porque Él dice, me fortaleció. Cuando dice acá me fortaleció, permítame un segundo. Hay ahí un chunche eléctrico ahí. Entonces lo tenían así algo salidito. Bueno, ahí que se quede. Primero Dios, no me tropiezo. No me enredo. Soy algo no, como no soy bueno para bailar, dice mi esposa que se me enredan los pies ahí, las piernas ahí se me enredan de repente. Bueno, doy gracias a Dios, dice, que me fortaleció y me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. Pablo está diciendo acá, cuando habla de esta fortaleza que ha recibido, no es que fue solamente alguien que se consideraba débil y de repente ahora se siente fuerte. No, es un empoderamiento. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que esto es un empoderamiento que Dios da. Es algo que viene de Dios, es algo que viene de la unción del Espíritu Santo, es algo que viene de la llenura del Espíritu Santo, es algo que viene divinamente. Dice, Él es el que me empoderó, Él es el que me ungió, Él es el que Él puso su Espíritu en mí. Y por eso entonces yo ahora puedo ser considerado fiel para estar en el ministerio. Ahora yo puedo ser considerado para poder servir al Señor, para tener este servicio al Señor. Es algo que el Señor hizo. Él entendía que la obra que había en su vida era completa, era total, era una redención total. Como decía hace un momento, no había en su corazón duda, no había en su corazón espacio para pensar que tenía que rendirse a otra voluntad, para pensar que él vivía para sí mismo. No había en su corazón espacio para poder decidir algo que no estuviera en la voluntad de Dios. Por favor, esto no quiere decir que Pablo no haya pensado tal vez, o en algún momento incluso haya tomado un camino diferente a la voluntad de Dios, en el sentido de tomar alguna decisión que tal vez él creyó que era la voluntad de Dios, o él creyó que era lo que Dios lo estaba mandando. No, estoy diciendo que él sabía y tenía esta convicción en su corazón de que no había espacio para nada más que no fuera esa voluntad, cumplir y hacer y vivir por esa voluntad, la voluntad divina. Por eso él dice, Él me empoderó a mí, Él me ungió, Él me llenó de su espíritu, Él fue el que me dio esta porción que ahora ocupa todo el espacio de mi vida. Y por eso es que me consideró fiel para ponerme en el ministerio. Creo yo que esta parte de decir que ser fiel para estar en el ministerio, hablábamos un poco, o mi esposa me hablaba de un predicador que hablaba de los predicadores precisamente y de cómo estos, dice, tienen que predicar la palabra de Dios. Y a mí me hacía mucho sentido, porque ciertamente pararse acá para hablar, no es para hablar un mensaje propio, no es para hablar un mensaje de otra persona, es para hablar el mensaje de Jesucristo. Mi responsabilidad es presentar a Jesucristo. Mi responsabilidad es presentar la palabra de Dios. Y si usted le delegaran, por ejemplo, ir a hacer un negocio en nombre de su jefe o del dueño de la empresa, si a usted le delegaran el ir a hacer algo, a hablar en nombre, por ejemplo, de sus papás, o se le delegara la responsabilidad de ser un embajador de la nación para ir a otro país y hablar en nombre de su país, yo creo que por lo menos tomaríamos un mínimo de seriedad para hablar lo que vamos a hablar, para decir lo que vamos a decir. Tendríamos un mínimo de seriedad y de preparación para poder estar ahí y hablar en nombre de alguien más. Bueno, aquí estamos hablando en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, ¿sí? Y hay temor de Dios para hacerlo, pero también está el empoderamiento divino, la unción, la llenura del Espíritu Santo. Y podemos confiar que cuando tenemos eso, entonces el Señor dice, ok, aquí está, habla en nombre mío, ¿sí? Aquí está, te he considerado fiel para ponerte en el ministerio. De tal manera que entonces nosotros, como hemos leído en otras ocasiones, en otros domingos, somos esos representantes del Señor. Hablamos, dice, en el nombre del Señor.
Y le decimos a todos los que no conocen a Jesús todavía, ¿verdad? Os rogamos por la misericordia de Dios, reconciliados con Dios. Como si Dios hablase, dice, por medio de nosotros. Creo yo que en estas últimas generaciones se ha perdido un poco ese temor a Dios y se ha perdido un poco esa reverencia, bueno, bastante. Y de repente no entendemos de estas cosas, lo tomamos a la ligera, ¿sí? Y también cuando uno es joven también lo hace muy a la ligera, lo hace uno muy a la brava, digámoslo así, ¿verdad? Pero en realidad esto es algo importante, es de vida o muerte, y es de vida eterna o muerte eterna. Y creo yo que Dios nos está devolviendo a ese entendimiento de que ser creyente, de que ser un cristiano, de que ser un hijo de Dios, ¿sí? No es algo solo para los domingos, 1 hora por las mañanas ese día, de vez en cuando, o de domingo en domingo, ¿cómo es de domingo en cuando domingo? Algo así. Cuando venimos, cuando nos acordamos, cuando tenemos tiempo de ir a la iglesia, cuando tenemos tiempo, cuando hoy no tuve que hacer y no jugó mi equipo o yo qué sé, y ahí nos acordamos. No, esto es algo serio, es de vida eterna o de muerte eterna, y tenemos que asumirlo como tal todos los días, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la calle, en donde estemos, en donde caminemos, donde nos movamos. Así que el apóstol Pablo está diciendo: Él me empoderó a mí, Él me ungió a mí, Él me levantó a mí, y por lo tanto yo puedo realizar este ministerio. Ahora lo que yo hago, lo hago en el nombre de Jesús. Ahora lo que yo hago, lo hago predicando, exponiendo su palabra, hablando de ese evangelio bendito que puede dar la vida eterna. Y después Pablo dice: aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y quiero que le pongamos atención a lo que dice el verso 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Pablo dice: es cierto, Dios me empoderó para el ministerio. Dios me ha empoderado ahora para dar este mensaje. Dios me ha empoderado ahora para vivir para Él. ¿Sí? Y lo hizo aun cuando yo antes era un blasfemo, un perseguidor, un injuriador. Y usted póngale sus propios calificativos de lo que usted era antes de conocer a Cristo Jesús. Yo le voy a dar algunos: mentiroso, ¿sí? Mentirosa, estafador, ¿sí? Soberbio, orgulloso. ¿Qué más? Ya esos dolieron a algunos les pegó. A mí sí me pegaron duro aquí. Chambrero, malandro, diríamos allá en Venezuela. ¿Sí? Intemperante, un rebelde, una rebelde. Decía el pastor Gustavo, el Shema, oír con atención para obedecer. Si no sabemos escuchar, no podemos obedecer. Y a veces somos de esos que le dicen una cosa, pero como decía mi mamá, a vos te decimos algo y te entra por un oído y te sale por el otro. O sea, no escuché, no oí, y por lo tanto no obedecí. Un rebelde. ¿Y cuántas veces podemos decir nosotros, como dice el apóstol Pablo, cuando yo había sido todo esto, cuando yo había sido esto y mucho más, ¿sí? Pendenciero, borracho, peleonero, lujurioso, todo esto, todos estos, dice, pero fui tratado con misericordia. Amén. Fui tratado con misericordia, porque usted y yo en toda esa temporada merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es
muerte, es una sentencia. Esto no es broma. Que no nos hayamos muerto no quiere decir que esto no sea la verdad y el juicio de Dios. Esto es el juicio de Dios. Pero el mismo apóstol Pablo dice, reconoce, fui tratado con misericordia, porque yo debía haber muerto en cualquiera de esos eventos o de cualquiera de esos días antes de conocer a Cristo Jesús. Tenía que haber muerto, porque esa era la consecuencia del pecado, la muerte. Y fuimos y nosotros alcanzamos también esta palabra. Hemos sido tratados con misericordia. Y muchas veces dice, porque lo hicimos por ignorancia, en incredulidad. Éramos incrédulos, no conocíamos al Señor, no creíamos a su palabra, no creíamos a su mensaje. Pero el verso 14 dice algo: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Y yo creo que el apóstol Pablo, cuando estábamos enfocando estos mensajes o este mensaje, y enfocando en lo que estamos hablando durante este mes, yo creo que el entendimiento de la gracia que tenía el apóstol Pablo era clave, era parte vital para que él llevara a cabo ese ministerio, para que él llevara a cabo el poder proclamar a Cristo Jesús. Él entendía esa gracia, ¿sí? Esa gracia es primero la forma en que se expresa en la Biblia, que a veces nosotros decimos es un favor inmerecido, es un regalo que no merecíamos, es cierto, pero es una manera, vamos a decir, corta en cuanto otra vez al alcance que tiene la expresión de lo que significa la gracia de Dios. La gracia es algo que identifica a Dios como un atributo. Él es lleno de gracia, ¿sí? Y Él otorga esa gracia, Él da esa gracia. Miren, cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:10, y léalo conmigo por favor, 1 Corintios, primera carta a los Corintios capítulo 15, verso 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Amén. Ese reconocimiento de la gracia, aquí para el apóstol Pablo dice, yo como cuando se estaba comparando, cuando la iglesia estaba confrontando el ministerio del apóstol Pablo con los otros apóstoles, dice, yo he recibido esa gracia y esa gracia ha operado en mí de una manera extraordinaria, porque aún incluso he hecho más que todos ellos, pero no soy yo. Otra vez, no son mis fuerzas. Él me empoderó. Pero ese empoderamiento incluye algo que es la gracia de Dios, ¿sí? Y cuando nosotros caminamos con esa gracia, cuando, más bien dicho, lo voy a decir de esta otra forma, cuando hemos recibido esa gracia, cuando hemos abierto nuestro corazón y esa gracia nos ha sido dada, nos ha sido concedida, es un regalo inmerecido. Mire, yo no sé si usted en algún momento entiende lo que significaría la expresión ponerle rostro al pecado, ¿sí? Pero si personificáramos al pecado, si personificáramos y le pusiéramos rostro al pecado, ¿usted qué piensa? Que se miraría como lo que aparenta ser, ¿verdad? Voy a decir por estereotipo nada más, por cliché, ¿verdad? La típica rubia, ¿verdad? De etcétera, etcétera, ojos claros y toda la cuestión. No, o sea, yo creo que no estaría personificado de esa manera. Hay una película, ¿sí? No sé si usted la vio, que se llama El abogado del diablo. ¿Cuántos la vieron? Bueno, en esa película, ¿verdad? Están aquellas señoras que parecen modelos, que están con la esposa del abogado, ¿verdad? Del que es el supuesto hijo del diablo. Entonces, y de repente, cuando están ahí en una de esas enfoques que tiene, ¿verdad? De sus rostros sonrientes, de repente se deforman, ¿sí? Y yo pienso que de alguna manera nos da una figura a nuestra cabeza de cómo es realmente el pecado.
El pecado se puede disfrazar de algo atractivo, ¿sí? Se puede disfrazar de algo, de una tentación que es, valga la redundancia, ¿verdad?, que es tentadora, que es provocadora hacia la carne, ¿sí? Pero cuando dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, está diciendo que esa es su consecuencia. Eso es lo hacia donde lleva. Puede ser muy atractivo, puede ser muy atrayente, puede tener un buen disfraz, digámoslo así, pero adentro es pudrición, porque la muerte eso provoca, ¿sí? Y si usted ha visto un muerto de varios días, ¿verdad?, sabe que ni es atractivo, ni es lo con quien uno quisiera estar un buen rato, ¿sí? No quisiera pasar usted una su hora ahí, ¿verdad?, con el muerto, pero ya de varios días. Seguramente, ¿verdad?, una pestilencia terrible y su aspecto es terrible. Bueno, eso es lo que provoca el pecado. Así que si personificáramos nosotros al pecado, veríamos a alguien pudriéndose, pestilente, deforme, ¿sí? Alguien con quien no quisiéramos estar. Pero de alguna manera, ¿sí?, la tentación, el enemigo ha logrado, ¿verdad?, disfrazar el pecado de algo que pueda ser atractivo a los ojos. Y por eso es que el apóstol Juan dice, ¿verdad?, que no tenemos que permanecer en el deseo de los ojos, en el deseo de la carne o en la vanagloria de la vida. Porque obviamente aquí es donde está la tentación de caer en las garras del enemigo, en un pecado. Lo que está contrario a esto es la gracia de Dios, recibir la gracia de Dios. Pablo dice, yo por la gracia de Dios soy lo que soy, y esa gracia no ha sido en vano en mí. Y cuando entendemos esto, quiere decir que si yo antes estaba vendido al pecado, y que si yo antes estaba gobernado por el pecado, que si yo antes tenía eso dentro de mí, y yo pues una vez, no puedo decir que lo vi, pero lo percibí de una manera, por un segundo quizá, y me asustó, me conmovió demasiado, y empecé a llorar por esa gracia de Dios que había sido recibida, porque sentí algo tan horrible, tan oscuro, tan tenebroso, que entonces empecé a decirle, Señor, gracias porque me has salvado, porque esa gracia ahora está en mí, porque esa gracia, como dice acá, es abundante. Dice la Biblia, otra vez regresando a Timoteo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Y miren, ¿cómo puedo decir yo una buena manera de que entendamos la gracia? Pues con nuestro dicho popular, ¿sí? Esa persona tiene gracia, ese hombre tiene gracia, ese joven tiene gracia, ¿sí? Esa mujer tiene gracia, ¿sí? O sea, cuando alguien denota que hay gracia, o incluso diríamos, ¿verdad?, esa persona es agraciada, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo? Que hay una belleza. Hay una belleza que se nota, una belleza que está ahí, que sale a flor. No es una belleza, no tiene que ser como le decía, los estereotipos del mundo. Es una belleza que se nota. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Esa gracia significa ahí que cuando te da gozo esa gracia en tu corazón, algo pasa. Mire, te puede ser, ¿cómo se llamaba aquel? Fred Winnie, no sé. Me fui muy atrás, creo yo, que hacía ya de la familia, de la familia Monster, ¿verdad? Pero va a haber algo bello, usted va a ver algo bello en esa persona, ¿sí? No va a ver el físico, no va a ver si tiene alguna prominencia, ¿verdad?, en su rostro o alguna cuestión en su piel. No, usted va a ver la gracia, va a ver la belleza
que va mucho más allá de la fachada. Y eso es lo que Dios está diciendo que nos da a nosotros. Mire, si hay algo bello en usted y si hay algo bello en mí, es por la gracia de Cristo Jesús. No es más. Porque si nos viéramos en pecado, ¿sí? Si nos viéramos en pecado, nos huimos de este lugar. Yo estaría aterrorizado pensando que estoy en una película de esas de zombies y que me quieren atrapar todos ustedes, ya vendrían aquí sobre mí como, como en los sueños aquellos. Reprendo. Entonces, si vemos belleza, si vemos algo hermoso en los demás, es esa gracia. Es un regalo de parte de Dios, es inmerecido, sí, pero es la gracia de Dios. Y Pablo dice, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y esta palabra me llamó mucho la atención, abundante. Porque nuestro español se queda corto en ese sentido. Porque dice que esta palabra es hiperpleonazo. Y esta palabra que utiliza el apóstol Pablo solo se usa una vez en esta escritura. Ni siquiera en Juan 10:10, donde dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ni siquiera ahí. Y entonces yo saqué esta palabra, ¿verdad? Y obviamente pues me fijé en el prefijo, en la primera, que es hiper, que todos conocemos un poco, va a saltar al hiperespacio. Sería una. Otra es que Dios te super mega y no sé qué, hiper bendiga, o sea que algunos predicadores usan, ¿sí? No voy a decir más, ¿verdad? Pero yo saqué esa palabra hiper. Y por supuesto, entonces dije, bueno, yo necesito otra vez contextualizar lo que está diciendo acá el apóstol. Y puse en un programa, hay una de esas plataformas de inteligencia artificial, dije, bueno, decime la diferencia entre super, ¿sí? ¿Verdad? Mega e hiper. Y ¡pa! Ahí me tira, ¿verdad? Super, obviamente, algo superior, ¿verdad? Es algo que está por encima de lo normal. Es algo que siempre va a ir arriba de la medida, por ejemplo. Pero después mega dice que habla de algo que es mucho más grande, ¿sí? Si super iba sobre la medida, mega va mucho más allá. Pero hiper es el superlativo. Hiper es lo más grande. Para hiper es algo que puede exceder incluso la dimensión de aquello que es mucho mejor. Y Pablo usa esta expresión acá. La gracia de nuestro Señor fue más abundante. Fue hiperpleonazo. Es algo extraordinario, extraordinariamente superior. La forma en que lo podemos traducir al español es súper excesivamente abundante. La gracia del Señor es súper excesivamente abundante. Así es su gracia. Y dice, y la gracia de nuestro Señor fue súper excesivamente más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Así es como entonces el apóstol Pablo dice, por esta única, exclusiva razón, es que yo fui librado de ese pecado. Fui perdonado por ser ese blasfemo, ese perseguidor, ese injuriador, ¿sí? Por esa gracia es que yo he sido puesto en el ministerio, he sido empoderado para estar en él. Es por esa gracia que yo ahora puedo hacer lo que hago, ser lo que soy. Es esa gracia a lo que nosotros le podemos deber todo lo que sea bueno, lo que sea correcto, virtuoso en nuestra vida, solo a la gracia divina. Solo a la gracia de Dios le podemos deber nosotros que tengamos vida, que no estemos muertos, que no estemos condenados por nuestros propios pecados. Solo a esa gracia de Dios podemos nosotros deberle, si hay algo que
que haya sucedido en nuestra vida, que realmente haya sido redentor para nosotros, solo se lo debemos a la gracia. Si si tiene un hijo, una hija, se lo debe a la gracia de Dios. Y si tiene padres, se lo debe a la gracia de Dios. Y si sostiene todavía un hogar, se lo debe a la gracia de Dios. Y si tiene pan en su mesa, se lo debe a la gracia de Dios. Yo agregaría, si estoy aquí, se lo debo a la gracia de Dios. Amén. Se lo debemos única y exclusivamente a la gracia de Dios. Y si tengo vida eterna, se lo debo a la gracia de Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Y por eso es que el apóstol Pablo nos hace este llamado a recordar nuestra fuente, nuestro recurso para sostenernos en la fe o para encontrar esa fe. Lo que Pablo está diciendo es, este es tu recurso. Recuerda esta fuente. Recuerda en dónde te sostienes. ¿Sí? Dice la profeta Jeremías, Dios le habla al profeta Jeremías y le dice, le vas a dar este mensaje al pueblo de Israel. Y Jeremías en el capítulo 2, verso 13, Jeremías 2, verso 13, dice, palabra del Señor, dice en esta versión, ¿verdad? Dice, son dos los males en que ha incurrido mi pueblo. Son dos los males en que ha incurrido mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, tan agrietadas que no retienen el agua. Y fíjense que aquí no hay un reclamo de el pueblo tiene corrupción, en el pueblo los viejos están buscando a las jóvenes para tener sexo con ellas. O sea, reclamos que están en la palabra, que eran fuertes. Estos están levantando ídolos, están inclinándose a esos ídolos, o sea, hay opresión. O sea, no es este reclamo que está haciendo en este momento Dios a su pueblo, que como le digo, sí lo hizo y lo tiene ahí presente, ¿verdad? Sino que le dice, miren, hay dos males en mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy la fuente de agua viva. Jesús, cuando está con la mujer samaritana, le dice, el agua que yo he de darte a beber será en ti como una fuente que salte de tu interior para vida eterna. Jesús dijo, sí, en aquel último gran día de la fiesta, dice que se levantó y dijo, el que venga a mí y beba, ¿verdad? De su interior fluirán ríos de agua viva. El llamado es a recordar cuál es nuestra fuente. La fuente, el recurso que nosotros tenemos se llama la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y es abundante, es hiperpleonazo. Y luego dice, ¿cuál es el segundo mal? El segundo mal, me dejaron a mí, que soy la fuente de agua viva. Y el segundo dice, han cavado para sí cisternas. Han cavado para sí sus propias cisternas, y son cisternas rotas, agrietadas, que no pueden retener el agua. Y a nosotros eso nos habla en un sentido figurado, ¿verdad? A dejar de perseguir espejismos. Yo quiero que me pongan una imagen en medios de lo que es un espejismo. Deje de perseguir espejismos, porque en el desierto esta refracción de la luz que se mira a la distancia, ¿verdad? Da la apariencia de que es agua, ¿sí? Y obviamente en el desierto, pues la figura que se nos viene, ¿verdad? Es aquel que va caminando ahí, se perdió en el desierto, ¿verdad? Ya solo llevaba su cantimplora, se la terminó toda y ahora con el sol abrasador, ¿verdad? Va ahí jadeando, buscando agua, ¿sí? Y de repente aparece eso, un espejismo, y dice, agua, y corre, y se tira. Y cuando se tira, ¿verdad? Solo es arena. Y a la distancia vuelve a ver agua y vuelve a correr.
Y así se mantiene, persiguiendo espejismos. Es un llamado a dejar de perseguir espejismos e ir a la fuente inagotable. Por eso es que yo te pregunto a ti, ¿qué estás persiguiendo? ¿Qué estás buscando? Y sabe, yo estaba ahí en la adoración también y venía a mi mente el mensaje, obviamente estaba pensando también en el mensaje, Señor, habla ahí a través de él, ¿verdad? Y, y lo había pensado ayer y hoy otra vez, ¿verdad? Pero cuando lo vi, y quiero dejar esto en tu corazón, porque si sos tú, yo te voy a decir, te voy a pedir que respondas al llamado que voy a hacer al cerrar el mensaje. Porque la imagen que vi es, y seguramente si no es para el que no la haya visto, es para el que la vio y se recuerda y haya dicho lo que voy a decir a continuación. Una película de dibujos animados en la cual es chistosa, es graciosa, pero de repente hay aquellos pajaritos de madera, ¿verdad? Que tienen movilidad continua. No me recuerdo cómo se llama exactamente ese movimiento que hace, pero que por el peso, por el vaivén, ¿verdad? Por el balance, ¿verdad? Está inclinándose y regresando a su punto, ¿verdad? Pasa a veces con otras máquinas, pero en esta es un pájaro de madera que tiene en un recipiente de agua, ¿verdad? Y que mete el pico de madera y vuelve a salir. Y el personaje, no voy a decir quién es, pero usted si lo vio se está recordando en este momento. El personaje dice, soy como tú, dice, siempre buscando o siempre bebiendo y nunca satisfecho. Y al que esto le está pegando en su corazón, ¿sí? Te pregunto, ¿qué estás buscando siempre que no te satisface? ¿Qué estás buscando a cada momento que no te satisface? Buscas y no te satisfaces. Te voy a decir por qué. Porque eres como este pueblo de Israel que quiere tener sus propias cisternas, pero están agrietadas. Y las cosas de la vida se le van. Quiere buscar la felicidad, quiere buscar paz, quiere buscar satisfacción, pero no la encuentras porque sencillamente se va por todas estas grietas. Dios no quiere que tengas un cisterna, Dios quiere que estés con Él porque Él es tu recurso, Él es tu fuente. Dios quiere que estés con Él, no para que hagas ahí solo tomes una botella de agua y luego te alejes de Él. Él quiere que estés pegado a Él, que estés con Él siempre, porque Él es la fuente inagotable de vida eterna. Porque de Él manan, dice, ríos de agua viva, y esos están destinados a brotar desde tu interior por medio de su presencia, por medio de su Espíritu Santo. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, regreso a primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Qué manera tan concisa, tan directa, tan simple o sencilla, más bien dicho, de decirlo. Esta palabra es fiel y es digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y fíjense bien, es un mensaje fiel y es un mensaje digno. ¿Qué mensaje tenía antes Pablo? La ley, su fariseísmo, ¿sí? Ese su celo por esa perfección. Pero él cambió y dijo, este es el mensaje que es fiel y es digno de ser predicado y de ser escuchado y de ser recibido por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y te pregunto, ¿qué mensaje tienes tú hoy? ¿Cuál es tu mensaje?
¿Es acaso ese mensaje fiel y digno? Porque todos comunicamos o recibimos un mensaje. ¿Sí? Todos los días, más en esta era de la información, todos comunicamos o recibimos un mensaje. Y te pregunto, ¿es tu mensaje fiel y digno? ¿Es un mensaje que sea tan fiel y tan digno que todos tienen que saberlo? ¿O es más, que todos tienen que recibir? Porque Pablo dice, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si este es tu mensaje, predícalo. Si este es tu mensaje, háblalo, porque es el mensaje fiel y digno de que sea recibido por todos. Todos los demás mensajes es agua que se mete en cisternas agrietadas, que se derraman, no permanecen, y hay que volver a llenar, y hay que volver a llenar. Miren, por eso es que tiene algo de razón eso de, vayan, no soy chismoso, pero me entretiene, ¿cómo es? Algo así, ¿va? El chisme no me, ¿qué? No me acuerdo cómo es, pero algo así, pero me entretiene, o sea, porque el chisme es algo que hay que estar oyendo todos los días. ¿Y cuál es el nuevo chisme? 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 Y por eso es que van surgiendo las exageraciones, porque como hay que contar el nuevo chisme, ¿va? Está igual, la situación está igual, pero hay que añadirle un poquito más de salsa, ¿va? Hay que ponerle más detalles, hay que inventarse algo, ¿va? Hay que ponerle ahí que yo también vi que la otra, ¿va? No sé qué, o sea, ¿sí? Se va agregando, se va agregando. Un mensaje que no es ni digno ni es fiel, pero que cae en esa necesidad que hay de tener algo, de conocer algo. Bueno, Pablo dice, este es el mensaje fiel y digno de que sea predicado y que sea recibido por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y agrega, de los cuales yo soy el primero. Yo no sé si ya le ganó a Pablo, porque como él lo escribió hace más de 2000 años, ¿ah? Uno ya podría decir tal vez, no, yo creo que sí soy más adelantito de Pablo. Ahora yo soy el primero, posiblemente. ¿Sí? Lo curioso es que todos estábamos en la misma lista, estábamos en la misma línea, ¿verdad? Estábamos en el mismo paquete, estábamos en el mismo universo, ¿verdad? De ser los pecadores que el Señor ha rescatado. El verso 17, y por eso, bueno, dice, pero verso 16, pero por esto fui tratado con misericordia para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? En un momento vamos a ministrar, si me pueden apoyar todo el grupo de alabanza. Jonathan Edwards, que fue un evangelista en uno de los grandes despertamientos que hubo en Estados Unidos, dice, o recuerda, dice este texto, cuando él relata su conversión. Cuando él está hablando de su conversión, dice que él lee este texto, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dice esto Jonathan Edwards. Mientras leía estas palabras, entró en mi alma un sentido de la gloria del ser divino. Repito, mientras leía estas palabras, entró en mi alma un sentido de la gloria del ser divino. Yo le digo como un atisbo, como un vislumbre. Y dice, y pedí a Dios en oración poder disfrutarlo. Pedí a Dios en oración poder disfrutarlo. Porque sabes que cuando
esto alumbra en nuestra vida, esto alumbra en el corazón de una persona. Ya no tenés que perseguir, ya no tenés que buscar. Ya no tenemos que ser como aquel niñito, ¿verdad?, que tiene que estar haciendo payasadas y gracias para que le den aplausos, para que todos le den aprobación, ¿verdad? Llegan los invitados y qué bonito, pues un niño, ¿sí? Un niño pequeño y cuenta cosas y hace cosas y dice cosas, ¿verdad? Hay un momento en que ya nadie quiere oír, ¿verdad? Ya nadie quiere ponerle atención. Y entonces uno empieza como a desviarse, a distraerse, a hacer otra cosa, ya no estar poniendo tanta atención y el niño como que se encapricha, puede ser que se enoje, se frustra, ¿verdad? Pareciera así como que quiere que le ponga más atención y sigue buscando que le den más aplauso, que le den más aprobación, que le den más, qué bonito, ¿verdad? Que le estén exaltando. Bueno, eso está bien para un niño en su casa o para un niño de 5 años. Pero lo que yo voy es a que si tú como hombre o mujer o aún como creyente estás buscando eso y lo estás buscando y como que inventas más y quieres hacer algo más y te esfuerzas y quieres buscar esa aprobación, esa aceptación, ese aplauso o esa satisfacción, Dios te dice, deja ya de ser como ese niño que siempre está buscando eso. Y ven a mí, la fuente de agua viva. Ven a mí donde está la gracia que va a llenarte, lo único real que puede haber en tu vida es esa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Deja de perseguir y deja de buscar algo que no te llena y no te satisface. Y deja de ser como ese muñequito, ¿verdad? Que como decíamos en la caricatura, el personaje dice, siempre buscando, siempre persiguiendo, pero nunca satisfecho. Porque Dios te quiere decir hoy que este es el mensaje que te llena en tu corazón, que te da verdadera satisfacción, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y es su salvación la que nos da la gracia, que es la que necesitamos nosotros, para, como dijo Pablo, vivir en esa plenitud. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Y aquel que se identifica hoy con este mensaje y primero sabe que no ha recibido a Cristo en su vida, sabe que ha estado alejado de la vida y de la voluntad de Dios, yo te voy a invitar a que te pongas de pie ahí donde estás. Si tú sabes que has estado fuera de la voluntad de Dios, que no has recibido este regalo de la salvación en Cristo Jesús, yo te invito a que te pongas de pie, por favor. Gracias. Si hay alguien más, este es un llamado para aquellos que en algún momento nos hemos sentido tan insatisfechos, nos hemos sentido tan en un desierto persiguiendo espejismos y que no hay nada que nos satisfaga. Es un llamado para decirle, Señor, ahora yo te pido a ti que tú vengas a mi vida y me reveles esa gracia. Si hay alguien más, ponte de pie. Gracias. Por favor, no es mi intención ni incomodar ni molestar, pero si estás de pie puedes venir aquí al frente, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias.